Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es José Jorge Pérez Zapata. Soy estudiante de Ingeniería Industrial del tercer semestre y en esta noche les estaré hablando acerca de la temática 3 del ejercicio, de la tabla de ejercicio tarea 1 del anexo 1, temática 3 integral definida. Entonces, se nos pide que debemos calcular la siguiente integral definida a partir pues, de la función que nos está dando. Entonces, una vez tengamos esta función, pues nosotros procedemos a realizar el procedimiento. Entonces, primero que todo, debemos evaluar la antideriva de la función. Entonces, tenemos que una función de 3 más 5 coseno de x, ¿verdad? Entonces, como es una suma, pues integramos, hacemos la integración término por término. Entonces, 3 de x más f de 5 coseno x, ¿verdad? Entonces, a pesar de que es una sola función, pues podemos coger término por término y comenzar a realizarlo. Posteriormente, simplificamos cada uno de estos términos y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces nos quedaría función de 3x más 5 coseno, ¿verdad? Pero ese 5 coseno, si nosotros vamos a una tabla de integrales, nosotros sabemos que coseno de x es igual a sin x, es decir, a seno de x. Entonces ya obtendríamos nosotros el resultado que estamos necesitando. Es decir, la función sería 3x más 5 seno de x, ¿verdad? Una vez que nosotros tengamos esta función, nosotros vamos a realizar la integral definida. ¿Cómo se define en el libro? La integral definida se define como la antideriva de la expresión calculada en el límite superior de la integración menos la antideriva calculada en el límite inferior. Teniendo esto en cuenta, pues utilizamos la siguiente fórmula. Entonces, previamente, en la función que se nos da, nos dan unos límites, un límite superior y un límite inferior. En este caso sería pi sobre 2 y menos pi sobre 2. Entonces, como nosotros ya tenemos la función, podríamos realizarlo pues de dos formas diferentes. Una sería pues utilizando y aplicando esta fórmula y haciendo el cambio correspondiente para poder, pues donde va x, pues ingresamos lo que equivale a la función y lo hacemos por los diferentes límites, ¿verdad? Sin embargo, pues para que sea mucho mejor, o sea, es más larga, pero quede mucho mejor explicada, pues lo haremos de la forma más extensa. Entonces, nosotros tenemos dos funciones, por así decirlo. Tenemos la primera, que es 3x, y tenemos la segunda, que es 5 seno de x. Entonces, calculamos los términos, los límites, es decir, el menos pi sobre 2, y también tendremos que calcular el pi sobre 2 bajo solamente el 3x. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros evaluamos esta función y tenemos que menos 3 de x, porque más por menos, menos por más menos, entonces sería menos 3x. Esto lo multiplicamos por pi y lo dividimos entre 2, ¿verdad? Entonces esta función nos quedaría de esta manera. Lo mismo sería para el límite cuando es pi sobre 2, ¿verdad? Entonces esto nos quedaría que esto sería igual a 3 por pi sobre 2. Una vez que obtengamos estos dos resultados, hacemos el cambio o la simplificación correspondiente. Entonces tenemos 3, ¿verdad? Porque menos por menos sería más, entonces 3 más 3 sería 6, ¿verdad? Y este se mantendría acá, en el 2 se mantendría fijo, entonces sería 6 pi sobre 2. Entonces, si nosotros resolvemos y hacemos la multiplicación de fracciones, tenemos que 6 pi sobre 2 sería 6 dividido entre 2 sería 3. Entonces, nuestro resultado final sería 3 pi. Entonces ese 3pi sería la primera función, el primer resultado de la función. Ahora, este resultado nosotros debemos sumarlo con la segunda función,
por así decirlo, que sería el 5 seno de x. Entonces hacemos lo mismo, evaluamos los límites tanto inferior como superior y obtenemos que sin x es igual a menos 1. Entonces este menos 1 viene saliendo pues de una tabla de valores periódicos, es decir, cuando seno, ¿verdad? Hay una tabla cuando seno de x equivale, en este caso, a pi sobre 2 es igual a 1. Estas tablas pues se pueden buscar en internet, son tablas de integración y ahí nos da los valores correspondientes cuando seno de x equivale a cierto valor. Entonces, en este caso, seno de x sería igual a menos 1 porque el límite inferior acá nos está dando este negativo. Entonces, negativo más positivo, entonces sería un negativo, ¿verdad? Entonces, ahora evaluamos el límite cuando este límite es positivo, es decir, pi sobre 2 menos sin x, que ya sabemos que equivale a 1. Entonces, una vez tengamos esta función, nosotros tenemos que sumar los dos valores correspondientes que nos están dando acá. Entonces tenemos 1 menos 1 igual a 2, es decir, menos por menos da más, entonces sería 1 más 1 equivale a 2. Este 2 al final nosotros lo vamos a multiplicar por el 5 que teníamos previamente, que era 5 seno. Entonces 5 por 2, 10. Correspondiente a esto, pues ya nosotros tendríamos la función. Porque si nosotros sacamos la cuenta, nosotros tenemos que el pi equivale a 3,14, ¿verdad? 3,14. En este caso, pues nosotros lo multiplicamos por 3, que es lo que equivale, que es lo que nos dio el resultado, 3pi, y esto nos corresponde a 9,42. Ahora, este 9,42 debemos sumarle este resultado que nos dio acá, es decir, 9,42 más 10, esto nos daría 19,42. Entonces, la integral definida para esta función sería 19,42, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la gráfica de la comprobación en GeoGebra, pero la podemos realizar sin ningún inconveniente. Entonces, nosotros nos vamos acá y tenemos que f de x es igual a 3 más, utilizamos la función original que sería coseno de x, ¿verdad? Entonces esto nos está dando una función, ¿verdad? Como podemos ver, nos está dando esta función. Ahora nosotros debemos realizar la integral definida. ¿Cómo lo hacemos en GeoGebra? Colocamos integral definida, integral. Entonces aquí tenemos que sería la integral, sería la función extremo inferior y extremo superior. Entonces, una vez que tengamos esta función, nosotros sabemos que pues esta corresponde a f de x. Entonces colocamos f. Aquí en el inferior, pues nosotros debemos colocar este inferior. En este caso sería pi. En este caso sería menos pi. Sería menos pi sobre 2. El otro extremo sería pi sobre 2. Y esto nos da el resultado pues, que nosotros acabamos de realizar. Entonces ya con este resultado podemos determinar claramente que es 19,42 y quedaría el ejercicio resuelto.